Nacimos como esclavos, nacimos siendo esclavos, esclavos de la naturaleza del pecado, esclavos de la naturaleza de la muerte. Y como esclavos, nosotros no podíamos liberarnos a nosotros mismos. Y como esclavos, tú no puedes liberar a nadie más. Necesitábamos a alguien libre que viniera a liberarnos. Y estudiamos lo que significa redención la semana pasada, de que Jesucristo vino a comprarnos de regreso. Nos liberó de la esclavitud, nos perdonó nuestros pecados. Él nos compró de esta esclavitud y el precio que pagó por ella fue su sangre. Y debido a este precio tan alto, el precio más alto que se puede haber pagado en toda la historia, debido a esta transacción, su sangre nos ha dado perdón de pecados. Entonces esto es maravilloso. Si tienes oportunidad, si no estuviste la semana pasada, dale un repaso a nuestros archivos de los servicios para que te pongas al tanto con nosotros. Entonces vimos que una vez que fuimos redimidos, fuimos liberados de la esclavitud, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos justificados. Y quizá te digas, ok, pastora, esa palabra no me la sé todavía. Pues qué bueno que estás aquí el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa ser justificado. Qué tan importante es este tema de justificación, la justicia de Dios. En Romanos 3, 21 al 26, te voy a leer estos versículos. Ponme atención, yo sé que va a ser mucha palabrería y algunos términos que no estamos muy familiarizados, no son vocabulario que usamos todos los días. ¿Ok? Romanos 3, 21 al 26. Te digo, ponme atención. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ella dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente. Este va a ser un versículo clave. Son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Esta palabra sí la conocemos. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como un sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. ¿Te estás dando cuenta cuántas veces menciona este término justicia en estos versículos? Dice, para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Dios. Versículo 26, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Ok? ¿Tienes fe en Jesús? Bíblicamente somos justificados y tú dices, ¡yay, gloria a Dios! ¿Qué significa eso, verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a hablar acerca de esto. Esta palabra justificar en el Nuevo Testamento, en el griego, tiene dos significados principales. Y aquí necesito que pongas atención, ¿ok? Porque vamos a analizar estos dos significados casi al final del servicio. La primera definición es la que se utiliza más normal casi en todas las epístolas del apóstol Pablo. Y esta definición de justificar es un verbo, significa declarar justo a alguien. Declarar justo, eso es todo lo que significa. Declarar libre de culpa. ¿Ok? Tú puedes ser culpable de algo y si yo soy el juez, te declaro justo. No importa si hiciste, si no, si eres inocente o no, el juez tiene la autoridad de declarar justo, libre de culpa. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer significado de esta palabra justificación, justificar. Esa es una causa, te causa ser un justo. Después, el siguiente significado que se utiliza muy poco en la Biblia, pero este es el significado general que nosotros utilizamos en nuestra vida diaria, es demostrar
o probar que eres justo o que eres inocente. Demostrar que estás bien fundado en lo que estás diciendo, demostrar que tienes pruebas para ello. Por ejemplo, alguien llegó tarde al trabajo y el jefe está listo para regañarte, ¿verdad? ¿Por qué llegaste tarde? Te vamos a correr o te vamos a dar una pena, un ticket por ello. ¿Y qué dices? Permíteme, déjame justificarme. ¿A qué te refieres a justificarte? Vas a probar tu inocencia, ¿cierto? ¿Y cómo lo vas a hacer? Tienes pruebas, tienes todo un conjunto de pruebas que van a ayudarte a justificar de lo que te están acusando. Y puedes decir, ¿verdad? Mi carro se descompuso o tuve una emergencia o cualquier cosa que tú puedas comprobar, demostrar que realmente eres inocente de algo que se te está culpando y entonces te estás justificando. Entonces este es el efecto, ¿me entiendes? El primer significado es declarar justo. Este es un término legal, esto lo hace solamente un juez. Y el segundo significado de esta palabra justificar es el término general, como nosotros lo utilizamos, es comprobar algo para mostrar tu inocencia. ¿Claro? ¿Ok? Esto significa justificación en la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto quiere decir que Dios nos ha declarado justos por la fe en Jesucristo. ¿Ok? Ahora, Dios es justo. Dios es justo. Y en su justicia, Él ha determinado ciertas leyes. La ley del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. El pecado, la naturaleza del pecado, desobediencia, debió haber sido pagado. Dios no va a hacer tranza, Dios no va a ignorar, ok, voy a hacer como que no vi este pecado, o voy a evadirlo, ¿verdad? Vamos a negarlo. No, Dios es justo y Él tiene que tratar con sus propias leyes, ¿ok? Eso es algo que necesitamos entender, que Dios es justo. Dios no va a cambiar las leyes que Él ha establecido. Él va a hacer todo legalmente conforme a las leyes que están establecidas por Él mismo. Entonces, no es de que Dios dice, ay, es que me cae súper bien, es que lo amo tanto. Vamos a hacernos como que no tenía naturaleza de pecado. No, lo que Dios hizo es pagar el precio por este pecado. ¿Y quién lo hizo? Jesucristo en la cruz, ¿ok? Entonces, Dios no ignoró el pecado, no se hizo como que no había pecado. Dios culpó al pecado, causó que la demanda de la justicia fuera pagada. Y vemos que Jesús pagó todos los requisitos que la justicia demandaba para que hubiera paz entre Dios y los hombres. Entonces, más allá de ser solamente no declarados culpables, y esto es precioso, de que la justicia ve tu caso y dice, ok, no es culpable de la pena eterna, no es culpable de la muerte eterna, no es culpable de la paga del pecado, pero no solamente no te culpa, sino que te declara justo, te declara como si nunca hubieras hecho esto, porque te da la justicia de Jesús y cierra el caso. Y de ahora en adelante, si has sido justificado, no hay más temor al juicio eterno, no hay más temor a que Dios te rechace, a que Dios esté en tu contra. Estas son noticias maravillosas. Estos son términos maravillosos. Tenemos que entenderlo para poder apreciar. Y cuando cantamos ahora de la justicia, cuando lees en Romanos 3, justicia, justificación, Dios es justo, estás entendiendo de qué se está tratando la cosa. Existe otro término que vamos a encontrar en la Biblia y ese es el término imputación. Y eso significa que algo que estaba en alguien se le pone a otra persona. Por ejemplo,
Nosotros nacimos con el pecado de Adán siendo impuesto en nosotros. Nosotros no cometimos ese pecado de Adán, pero nacimos con esta naturaleza pecaminosa. El pecado de Adán fue impuesto en nosotros. Y después, cuando Jesús fue a la cruz, nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, fue impuesto en Jesús. ¿Ok? Pero después, cuando recibimos a Jesús, la palabra dice, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros llegamos a ser llamados la justicia de Dios. Entonces ahora la justicia de Dios se pone en nosotros. Y es por eso que no solamente somos declarados no culpables, sino que somos declarados justos. Justos, ¿ok? Justificación. Bien sencillo, ¿verdad? Dios es justo y Él ha hecho una declaración acerca de ti que eres justo. Esto no tiene nada que ver con un cambio externo. Tú no necesitaste haber dejado de hacer ello, ya no decir aquello, cambiar, venir a la iglesia por 3 semanas consecutivas, dar tu diezmo, leer tu Biblia. Tú no necesitaste hacer nada. En el momento que declaraste tu fe en Jesucristo, declaraste que Jesús es tu Señor, justo, esto no tiene que ver con un cambio que tú hayas hecho, ¿ok? Es simplemente declarar a un pecador que ahora es justo, que ya no hay condenación en Cristo. Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente, di conmigo gratuitamente. Gratuitamente por su gracia, como que quieres decir gratuitamente. Dije, di conmigo y todos. Ok, di conmigo gratuitamente. Gracias. Ok, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo, por medio de la compra que Jesús hizo, por medio del sacrificio que Jesús hizo. Entonces somos justificados gratuitamente. ¿Te va a costar algo? No. ¿Tienes que pagar algo? ¿Tienes que merecértelo? ¿Tienes que lograrlo? No, gratuitamente. Y eso es algo que tienes que recibirlo, entenderlo, creerlo por fe, apropiarte de ello. Entonces, la justicia de Dios, ser justificado, ser justo delante de Dios, es un regalo gratuito que recibiste por fe. Lo obtienes por fe. No depende de qué tan fuerte es tu fe, depende de qué tan fuerte es tu Salvador. Depende de qué tan fuerte es tu Redentor. Depende de qué tan fuerte es aquel que te justifica. ¿Ok? Entonces, ese término de justificación, como te vas a dar cuenta, está relacionado cuando se habla de salvación, de perdón de pecados, de redención. Todos estos términos van juntos, ¿ok? Van juntos. Es como que tú recibiste a Jesús, ¿verdad? Si te acuerdas de ese día, de ese momento, Jesús, creo en ti, te entrego mi vida. ¿Y qué decimos? Oh, recibí a Jesús. Oh, soy cristiano. Pero en realidad, recibir a Jesús significa que recibiste toda una lista de beneficios. Perdón de pecados, redención, justificación, santificación, glorificación, adopción. Hay muchísimas más palabras importantes que sucedieron cuando recibimos a Jesús. Hay otra palabra que también se menciona en la Biblia. Esta es propiciación, y eso no vamos a estudiarlo muy a fondo porque tiene que ver con todo el ritual que Dios demandaba en el Antiguo Testamento cuando se hacía un sacrificio, pero simplemente entiende que cuando se menciona la palabra propiciación, está diciendo que la demanda de la justicia ha sido satisfecha, ¿ok? Se hizo un sacrificio y entonces ese sacrificio es suficiente para que el que estaba demandando algo, que era Dios, se le hizo una transgresión a Dios, entonces se le pagó y ahora está satisfecha la cosa. Entonces, algunos aspectos relacionados con la justificación es el perdón del pecado. El perdón de pecado.
Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, otras versiones dicen como sacrificio de expiación, por medio de la fe en su sangre. ¿Te acuerdas que la sangre de Jesús es la que perdona nuestros pecados? Dice, esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Ok, después otro versículo, me gusta también mucho. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestros pecados. Ok, aquí estamos hablando de Jesús, que Jesús fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, la palabra nos dice que en la cruz Jesús perdonó nuestros pecados, pero cuando resucitó, entonces fue cuando somos declarados justificados. Qué precioso es esto. Okay. Qué precioso. La cruz nos da perdón de pecados, la resurrección nos da justificación. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Gloria a Dios. Otro aspecto relacionado con la justificación es la aceptación que tenemos ahora delante de Dios. Ahora Dios ya no está en nuestra contra, ya no somos sus enemigos, ya no hay una guerra entre tú y Dios. Ahora tienes su favor, ahora Él está por ti. La palabra dice, si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Ahora tú tienes favor delante de Él. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora tú tienes aceptación de parte de Dios. Otro aspecto relacionado con la justificación es que tienes paz con Dios. Romanos 5:1 dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué confortante palabra es esta. ¿Alguna vez has estado mortificado en la mente y en el corazón, pensando que Dios está en tu contra, pensando que ya la regaste delante de Dios, que lo defraudaste, que a lo mejor ya se colmó su paciencia, que a lo mejor quiere juzgarte, castigarte? La palabra de Dios dice que has sido justificado por la fe, no por lo que haces, no por lo que no haces, por la fe. Por lo tanto, tienes paz para con Dios. Dios no está enojado contigo. Dios no está, dilo, Dios no está enojado conmigo. Pon la mano en tu corazón y di, Dios no está enojado conmigo. Tengo paz con Dios. Hicimos las paces. Gracias a Jesús hicimos las paces. He sido justificado. ¿Sabes lo que la Biblia llama tener este conocimiento, tener este entendimiento? Llama ponerse la coraza de justicia. Conocer lo que es justificación significa apropiarte de sus beneficios, experimentarlo en tu vida diaria, es caminar con la coraza de justicia. Protege tu corazón. Así como el yelmo de la salvación, conocer de la salvación protege tu mente y tus pensamientos y las dudas y las tentaciones que vienen a tu mente. La coraza de justicia protege tu corazón y te da seguridad de que tienes paz con Dios. Y puedes caminar seguro, confiado de que no hay más condenación en Cristo, de que la sangre de Jesús te ha justificado, de que eres la justicia de Dios en Cristo. La coraza de justicia te protege contra las mentiras del enemigo, contra las mentiras de la cultura, contra las mentiras muchas veces de tu propia conciencia de la religiosidad. ¿Ok? La justicia también nos permite llegar a disfrutar de la herencia de Dios, de la herencia de la vida de Dios. Tito 3:7.
para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, aquí una vez más, por gracia, gratuitamente, por la fe, sin obras, somos justificados por su gracia y ahora somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, verdaderamente, aprende a caminar sin tenerle miedo a Dios. Lo reverenciamos, lo honramos, reconocemos que Él es lo máximo, pero no le tenemos temor, no le tenemos pavor. Podemos correr a Él, podemos tener acceso con Él. Entonces, no le tengas temor a Dios, no tengas temor al juicio de Dios, porque no vas a experimentar el juicio de Dios. Has sido justificado. Si no tienes nada que ser culpable, no necesitas estar en un juicio. ¿Ok? No más condenación en Cristo. No tienes que tenerle temor a la muerte. Dios ya no está en tu contra. Dios no está enojado contigo. Estas son como las mejores noticias para empezar la semana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, me fui un poquito rápido porque quiero tratar un tema que muchas veces confunde a las personas y quizá tú nunca ni te has enterado de esto, pero en algunas ocasiones gente se confunde porque pareciera que la Biblia se contradice en algunas, como en 2 ocasiones, cuando habla acerca de que la justicia es gratuita y es por fe. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Lo leímos, lo vimos en la Escritura. La justicia de Dios es gratuita y se recibe por fe, ¿cierto? ¿Ok? Es lo que la palabra dice. ¿Te acuerdas las 2 definiciones del término justicia? La primera es un juez declara justo a alguien. Ese es un término legal. Ese es un término, digamos, técnico, ¿ok? Que el apóstol Pablo utiliza casi siempre para hablar acerca de nuestra salvación y de que hemos sido justificados por Dios en el momento de la salvación. Ahora, ¿te acuerdas de la segunda definición de justificación? Esto era demostrar, tener pruebas de que eres inocente, ¿cierto? De que has sido justificado. Ok, esta es la segunda definición, es lo que utilizamos muchas veces en nuestro vocabulario diario. Este es un término general, a diferencia del otro término técnico. A lo que me refiero a esto es de que hay aparentemente versículos que se puedan contradecir. En Romanos 3:28, el apóstol Pablo nos dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Ok? Bien claro. Concluimos, después de todo el capítulo 3, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Ok? Ok. Lo creemos, lo aceptamos. Santiago 2:24. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué? Ok, ¿por qué dice eso la Biblia? Oh no, se está contradiciendo la palabra. Ok, sabemos que la palabra de Dios no se contradice, ¿verdad? Tenemos que leer el contexto. Tenemos que saber de qué tema estamos hablando. Tenemos que saber cuál definición de justificación estás utilizando. ¿Estás utilizando el término técnico, legal, o estás utilizando el término general de demostración? ¿Ok? Entonces Pablo dice, eres justificado por la fe sin las obras. Santiago dice, eres justificado por las obras, no solamente por la fe. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Los dos
no se contradicen, de hecho se complementan el uno al otro. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la misma fe, estamos hablando de la misma gracia, estamos hablando del mismo sacrificio, simplemente estamos utilizando diferente definición. Así de sencillo. Pablo está utilizando esta palabra ser justificado cuando dice que somos declarados justos delante de Dios. Él, una vez más, utiliza el término legal, utiliza el término técnico y se refiere a la declaración legal que Dios hace acerca de nosotros cuando recibimos la justicia de Cristo. ¿Ok? Y si tú lees los versículos alrededor en el contexto, Pablo habla de la vida de Abraham y dice que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Aquí estamos hablando de casi Abraham fue el primero en recibir esta justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia se recibe por fe. Y la palabra dice que Abraham creyó. Abraham creyó a Dios y Dios le dijo, justo, eres justo. Diríamos, por ejemplo, que aquí Abraham empieza su relación con Dios, ¿verdad? Su caminar de fe. Entonces, esta justificación viene de Dios, está declarando su posición delante de Dios. Tenemos paz, tenemos relación. ¿Ok? Estamos hablando del principio del caminar de Abraham. Y de hecho se refiere a una referencia de Génesis 15, cuando nos empieza a hablar acerca de la vida de Abraham. Aquí la fe fue utilizada como justificación. Él creyó y recibió esta justificación. Sus obras no tenían nada que ver con esta justificación. Abraham creyó y recibió justificación delante de Dios. Después en Santiago utiliza la palabra justificación para hablar acerca de la demostración de pruebas. Demostración de pruebas. Porque si te das cuenta, el contexto, los versículos alrededor de todo lo que Santiago está hablando acerca de muestra que tienes fe. Dice, tú tienes fe, muéstralo, demuéstralo. Entonces, nosotros hacemos buenas obras no para obtener justificación, hacemos buenas obras porque somos justificados. Y hay una gran diferencia. Las cosas correctas que haces, la obediencia a Dios, el servicio a Dios, tu generosidad, tu actitud, todo lo que tú haces por la iglesia, por el reino de Dios, por servir, amar a otros, lo hacemos porque somos justificados, no para ser justificados. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, Santiago, en todo el contexto de este capítulo 2, está hablando acerca de mostrar las obras porque somos justificados. Demostrar. Está utilizando la siguiente definición de justificar. Y Santiago también va a mencionar la vida de Abraham como ejemplo de que Abraham fue justificado. Pero Santiago no menciona el momento en que Abraham empezó su caminar con Jesús, digamos, el momento en que su caminar espiritual empieza, sino que Santiago menciona años después, cuando Abraham ya era justo y cómo hizo acciones de obediencia, acciones de fe. Y es por ello que Santiago dice, Abraham fue justificado por sus obras. ¿A qué nos estamos refiriendo? Él demostró sus obras porque ya era justo. Santiago menciona que Abraham
recibió justificación en cuanto a dio evidencia a los hombres, y la referencia que Santiago hace cuando está hablando de Abraham, te lo dejo de tarea, ¿ok? Después vas a ir a checar, lees Romanos 3 y después lees Santiago 2. Y vas a ver cómo habla de la justicia, los dos. Vas a ver cómo los dos mencionan a Abraham, pero mencionan diferentes aspectos de la historia de Abraham. Santiago menciona a Abraham cuando él ofreció a su hijo Isaac como sacrificio, como obediencia a Dios. Obviamente sabemos que Isaac no fue sacrificado, simplemente Abraham obedeció, y dice que estas obras se le contaron como justicia. Pero no quiere decir que él fue justificado, declarado justo, sino que ahora está demostrando que es justo y por eso está justificándose delante de los hombres. ¿Me estás entendiendo? Espero que no te esté confundiendo. Y yo sé que estos son términos que tú no te despertaste en la mañana y dijiste, ¿cuáles son las diferentes dos definiciones? ¿Okay? Pero simplemente necesito que tengas este conocimiento para que estés equipado. Una vez más, porque quiero que cuando salgas de aquí, salgas con tu coraza de justicia. Y donde quiera que estés, andes con tu coraza de justicia. Y si escuchas a alguien algo que diga, oh no, tienes que ser justificado por obras, tú digas, no, la pastora no me contó eso, ¿verdad? No, ahora ya sabes, ahora estás equipado y dices, oh, ok, estamos hablando de lo mismo, no hay ninguna contradicción, simplemente son dos definiciones diferentes, una respalda a la otra, no es contradicción en lo absoluto. Esta historia de Abraham siendo justificado por sus obras sucede como 25 años después de que Dios lo declaró justo, de que él creyó a Dios y fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, una cosa es entrar en tu relación con Dios. La única manera en que puedes entrar en tu relación con Dios, tanto Abraham como nosotros, es que Dios nos declare justos por nuestra fe. Y eso es lo que sucedió. Años después, 25 años después, Abraham obedece a Dios. ¿Y sabes qué? De hecho, cuando Abraham creyó a Dios, aparentemente no había nadie alrededor. Nadie pudo declarar y dijo, ay, sí, yo vi a Abraham que estaba creyéndole a Dios. No, esto fue algo personal entre Dios y Abraham. 25 años después, cuando Abraham va a hacer un sacrificio a Dios, él va con sus siervos y les dice a sus sirvientes, les dice, quédense aquí debajo del monte, yo voy a ir con mi hijo al monte, vamos a ofrecer un sacrificio a Dios y al ratito regresamos. Y él está hablando fe, él está hablando obediencia, y la Biblia dice que todo esto él fue justificado por sus obras. ¿A qué nos referimos? Estaba demostrándole a la gente sus obras, porque era justo, porque creía a Dios. ¿Ok? Entonces, te digo, dos historias diferentes, tiempos diferentes, significados diferentes, ninguna en contra de la otra, al contrario, complementándose una como la otra, con la otra. Entonces, las obras por las que el apóstol Santiago está hablando que nos justifican son el fruto que nosotros damos como creyentes. Yo te podría decir, si yo soy cristiana y yo amo a Dios, y al rato me ves siendo peor que mucha gente, la gente del mundo, sin carácter, sin integridad. Tú dices, no, pastora, así no funciona la cosa, ¿verdad? Dios te puede declarar justa, pero ahora tú tienes que hacer algo con esa justicia. Y ahora tienes que demostrar que has sido justificado. Las obras, los hechos no te van a hacer justo delante de Dios, pero porque eres justo delante de Dios, tenemos una responsabilidad de vivir para la justicia, como leíamos anteriormente. ¿Ok? Entonces vemos que Pablo habla de la fe y de las obras en referencia a la salvación. Y Santiago usa esta palabra de justificación para referirse
a la madurez del cristiano, para referirse a la productividad, al fruto de nuestra vida que damos como cristianos. Y una vez más, esto tiene que ver con la coraza de justicia. La coraza de justicia. No va a haber un examen. Nadie te va a preguntar, ok, ¿cuáles son las dos definiciones? Explícame esto. Gracias a Dios no va a haber un examen, a menos que quieras. Te hago un examen el próximo domingo, ¿ok? Y me das la palabra en griego y cómo se escribe. De hecho, la palabra en griego, no sé ni cómo se pronuncia. Para la palabra justicia, se escribe dikaio. No sé. Gloria a Dios, no hay un examen. Pero lo importante, porque va a haber un examen cada vez que estás en el mundo. El diablo va a venir a probarte. La vida te va a probar. Y tú tienes que saber que Dios está contigo. Tú tienes que saber que Dios está de tu lado. No tenemos esperanza cuando estamos siendo atacados con una tormenta. El enemigo está atacándote, reprochándote de tu pasado, de tus fallas, y pensamos que Dios está en nuestra contra. No hay esperanza, no hay esperanza. Y eso es lo que el enemigo quiere en nuestras vidas. Que no conozcamos nuestra posición en Cristo, que no conozcamos lo que hemos recibido, que no conozcamos quiénes somos y que caminemos como fracasados. La razón por la que hay muchos espacios vacíos aquí en este lugar, la razón por la que muchos cristianos se dieron por vencidos y dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Porque voy a fallar otra vez, voy a volver a fracasar. Es porque no conocen que han sido justificados. No han creído que han sido justificados. Y la razón por la que muchas veces tropezamos en nuestro caminar y desmayamos y nos damos por vencidos es porque no nos apropiamos de esta justicia que tenemos en Cristo. Te lo digo por experiencia. Yo viví como 10 años de cristiana. Le entregué mi corazón a Jesús. Servía fielmente en mi iglesia. Cada vacaciones de Semana Santa, de verano y de invierno como estudiante, iba a misiones. No había vacaciones en que yo no participaba en misiones, ya sea en mi misma ciudad, en otros estados de México, aún en otros países. Sirviendo a Dios fielmente, no faltaba a la iglesia. No faltaba a la iglesia. Le entregué mi corazón a Jesús cuando iba en la prepa. Creo que casi al final de primer año de prepa. De allí la preparatoria, la universidad. No importa si tenía exámenes, si tenía proyectos, no faltaba a la iglesia. Me podía desvelar toda la noche, pero no faltaba a la iglesia. No porque nadie me demandaba. Mi corazón era serle fiel a Dios, servir a Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, queriendo hacer todo por agradarle, vivir conforme a su palabra. Pero desafortunadamente yo no conocía el significado de justificación. Y ¿sabes qué? Constantemente pensando, a lo mejor ya perdí mi salvación. Y el diablo venía a reprocharme, hiciste esto, hiciste aquello, ya saliste con fulano de tal, ¿por qué no hiciste más? Y constantemente era bombardeada con acusaciones en mi mente, acusaciones, reproches, y por la gracia de Dios continuaba. Pero había ocasiones en que quería darme por vencida porque decía, jamás voy a poder agradar a Dios, jamás voy a poder ser santa delante de Dios, jamás voy a poder vivir rectamente delante de Dios. Y me costaba tanto trabajo, tenía tanta hambre de la palabra de Dios, pero no entendía las bases de la salvación. Pero la palabra dice que si tú tienes hambre y sed de justicia, tú vas a ser saciado.
tú vas a ser saciado. Y Dios miró mi corazón, Dios miró mi anhelo por conocer su palabra, por entender su palabra. Gloria a Dios. Y envió a un pastor a que me enseñó acerca de mi identidad en Cristo, que me enseñó que hay una diferencia entre espíritu, alma y cuerpo, que me enseñó acerca de la salvación y acerca del nuevo nacimiento y todo lo que acarrea el nuevo nacimiento: salvación, redención, justificación, adopción, santificación, glorificación, todos los siones, ¿verdad? Todos los siones. Wow, como que mi mente explotó, ¿verdad? Y sabes que mi vida cambió por completo. Es como que primero era un bochito ahí bien viejo con un motor roto que avanzaba y avanzaba con tanto esfuerzo, con tanto trabajo. Y una vez que conocí acerca de mi nueva identidad en Cristo, es como que me pusieron un motor de Tesla, ¿verdad? Y ahora en mi caminar de fe crecí lo que nunca había crecido. La Biblia finalmente tenía sentido, nada en la palabra se contradecía. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo ves con claridad. Puedes desarrollar tu relación con Dios, puedes apropiarte de tu caminar en Cristo, de quién eres en Cristo. Y sabes lo que me costó tanto trabajo creer y aceptar, que era la justicia de Dios en Cristo. Y mi mente me decía no, y mi religiosidad me decía no, y por fe yo decía sí. Si Dios dice que soy la justicia de Dios en Cristo, soy la justicia de Dios en Cristo. Y este versículo me lo tomé, fui diligente, lo confesaba, lo oraba, lo declaraba. Y te digo, al principio cuesta trabajo, al principio ni tú te la crees, al principio tú lo estás declarando: soy la justicia de Dios en Cristo, y tu mente dice y tu pasado te dice no lo creo, y luego la familia, ¿verdad?, te dice tampoco lo creo. Pero tú dices: si Dios lo dice, es la verdad. Si Dios lo dice, es la verdad. Él me ha declarado justa, Él me ha declarado justa. ¿Y qué dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo confesaba y lo creía, y lo creía por fe. Y ahora, años después, tú no puedes convencerme que Dios está enojado conmigo. Tú no puedes convencerme que hay una guerra entre Dios y Dios. Tú no puedes convencerme que no soy la justicia de Dios, porque ahora lo veo con tanta claridad. Mis ojos han sido abiertos. Mis ojos espirituales han sido abiertos y he conocido la herencia que tengo en Cristo. Y sabes que ha cambiado mi vida, cambió mis inseguridades, cambió mi autoestima, cambió mi caminar de fe. Me atreví a creerle a Dios por cosas grandes. He podido caminar este caminar de fe sin tropiezo, sin darme por vencida, sin regresarme al mundo. Te digo, motor como Tesla, ¿verdad? Ni siquiera he manejado un Tesla, pero me han contado que son súper poderosos, con una energía muy eficaz. No es comercial, ¿verdad? Pero verdaderamente recibir estos términos no es solamente llenar nuestra cabeza con términos bíblicos y decir: oh sí, vamos a utilizar palabras cristianas, ¿verdad?, que la gente no entiende. No, esto es una aplicación. Dios no necesariamente quiere que solamente conozcas, Él quiere que lo creas, Él quiere que lo vivas. Y el día de mañana, cuando te despiertas y la regaste, porque la vas a regar, tú dices: Padre, gracias que en Cristo tú me has hecho justo. Padre, gracias que no es por obra, es gratuita. Esta justificación es gratuita, y por fe yo camino el día de hoy como la justicia de Dios. Y por fe esta justicia va a ser demostrada con mis obras, y entonces empiezas a dar frutos de justicia, de todo lo que está hablando el apóstol Santiago. Y al rato cantas
y le entiendes a la canción, y al rato lees Romanos 3 y le entiendes de lo que te está hablando, y todo empieza a aclararse, y sabes que tu espíritu empieza a alimentarse con esa fe de Dios, con esa vida de Dios, y al rato cuando viene una tormenta tú dices: no, esto es ilegal en mi vida. He sido declarada justa, he sido redimida, he sido comprada con un alto precio. Y cuando el enemigo trata de engañarte, de chantajearte, tú dices: no. La palabra dice: sométete a Dios, sométete a su palabra, resiste al enemigo y va a huir de ti. Y te apropias de las promesas, te apropias. El chiste es utilizarlas en tu vida diaria, en todo lo que haces, en lo que crees, en lo que anhelas. Utiliza este privilegio que tienes de ser un hijo de Dios, de ser salvo, de ser redimido, de ser perdonado, de ser justificado. Y nos ponemos la coraza de justicia y salimos todos bien brillantes, ¿verdad? Protegido nuestro corazón, protegidos nuestros órganos más delicados, más importantes. Están protegidos, sabiendo que somos justos en Cristo. Amén. Palabras importantes, son muy importantes, y tú eres muy importante, y Dios quiere que sigas conociendo estas palabras para que las utilices en tu vida tan valiosa y tan importante delante de sus ojos.